Hola amigos y gente bonita, nos encontramos hoy listos para una nueva aventura. Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal. Para los que no me conocen, soy Charlie Boy y este es mi canal Charlie Boy de Viaje, donde te estaré enseñando lugares hermosos y mostrando opciones de viaje, espectaculares tours. Así que anímate, te invito a suscribirte a mi canal, donde estaré subiendo material semanalmente. Leopoldo Puc, soy guía federal de naturaleza. Vamos a hacer ahorita un recorrido como de 40 minutos, 15 kilómetros de distancia, desde aquí del refugio pesquero hasta el sitio conocido como La Bocana. Y posteriormente a eso vamos a introducirnos al manglar. Vamos a tomar unos kayaks o chalanas para llegar a un ojo de agua llamado Sultán. Y pues ahí podemos nadar y estar un tiempo en el manglar. O sea, cambiamos de la lancha sí, a vamos a cambiar a otro bote. De hecho, vamos a hacer 3 ecosistemas. El ecosistema costero, que es la duna costera, lo que es la ciénaga, que se une el mar con la ciénaga, la parte de ciénaga humedal, y vamos a llegar a un petén. Y una de las características del petén es como una isla en donde, la característica es que tiene un ojo de agua, que está rodeado principalmente por mangle. El día de hoy te presento un super tour en un lugar mágico llamado Cizal en el estado de Yucatán. Y se encuentra con nosotros la agencia de viajes Viaja con Memo, los amigos de Descubre Cizal, y así que quédate con nosotros y descubre las maravillas de este hermoso y bello lugar. Este tour está diseñado para conocer la experiencia bocana, que se encuentra dividiendo el puerto de Cizal y de Chuburná. Esta se creó a partir de un huracán y, como bien se define en el diccionario, es un paso estrecho en el cual se junta el mar y la ciénaga. Se puede apreciar una vegetación maravillosa y una gran cantidad de fauna impresionante, además de manantiales costeros. Te invito a conocer Cizal, su centro histórico, sus playas, sus atractivos a través de la página Descubre Cizal, donde encontrarás muchos más tours y te ofrecemos una experiencia inolvidable. Te dejo el link en el cuadrito de la descripción y no te quedes con las ganas y ven. Viaja con Memo ya cuenta con este magnífico tour. Les invito a seguirnos para que conozcan todas nuestras promociones que estaremos subiendo a nuestras páginas. Para nosotros será un placer atenderles. Y para los que no saben qué es una ciénaga se define como la gran masa de agua estancada y poco profunda en el cual crece vegetación acuática y a veces muy diversa. Hola, buen día. Estamos aquí ya prácticamente en lo que son las carboneras, si no me equivoco. Estamos en Cizal. Este es un nuevo producto que vamos a estar ya promoviendo para que ustedes conozcan y vean lo bonito que es toda esta parte de Yucatán. Espero darles más información. Estamos ahorita todo documentando, estamos tratando que ustedes, nuestros clientes, se lleven la mejor impresión acerca de este tour. Viaja, comemos siempre, y acuérdate también que con Charlie Boy y nuestros amigos acá de Leo, que es nuestro guía, y venimos con todo el personal de Viaja con Memo también para que nosotros podamos tener material para llevarles como debe de ser. Saludos, buen día. Naranjita, platanito, limón. En este tour, Leo y su equipo estuvieron muy pendientes de que la pasemos muy bien y con las medidas de higiene y seguridad. Igual nos apoyaron con chalecos, visores previamente desinfectados, así como podríamos escoger entre kayaks o ir en chalana. Tú eliges tu aventura. Te invito a suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita de las notificaciones para que estés al día cuando subimos un nuevo material. Déjanos tus comentarios y con gusto te responderemos. Y no te olvides que estamos regalando 3 audífonos Bluetooth para los primeros 100 que se suscriban al canal. Solo les recuerdo que hay que poner "quiero ganar mis audífonos" en los comentarios del video. Y si no has visto nuestro video anterior, te dejo el link aquí arribita para que puedas darle clic y ir a visitarlo. Te lo recomiendo. Si vienes a visitarnos o eres del estado de Yucatán y deseas venir a Cizal, puedes contactar a Viaja con Memo, que cuenta con tours privados, así como tours grupales, donde maneja diferentes tipos de paquetes con su plan todo incluido, que es un tour transporte y alimentos, e igual cuenta con renta de automóviles. Les dejo los teléfonos e información en el cuadrito de comentarios, así como van a estar apareciendo en la pantalla. El manglar, su nombre deriva de los árboles que lo forman. Estos son manglares, y este término significa árbol torcido. Normalmente se da como barrera debido a motivo de desarrollo, cuando la costa ha sufrido una rápida erosión, y también sirve de hábitat para numerosas especies y proporciona protección natural contra fuertes vientos y olas producidas por huracanes, incluso por maremotos.
Hola, buen día, saludos a todos. Pues podemos comentarle que Descubre Sisal es una agrupación de jóvenes emprendedores que vimos en el turismo de naturaleza una oportunidad de generación de empleo. El puerto de Sisal es una comunidad dedicada casi en un 100% a la actividad pesquera, la actividad comercial como principal fuente de ingresos. Entonces nosotros implementamos hacer actividades en medio de la naturaleza, actividades ecoturísticas como es kayak, nados en ojos de agua, pesca recreativa, tenemos igual senderos en bicicleta, visitamos el centro histórico del puerto. Tenemos distintas actividades que podemos hacer en el puerto y en zonas cercanas a la reserva. Una de las características que tiene el Petén es como una isla, es un tipo de ecosistema que normalmente, o sea, siempre vas a encontrar un ojo de agua, es la característica del Petén, y rodeado de principalmente árboles de mango. Otro detalle de esto, que donde veníamos el mar, agua salada, la ciénega, agua igual salada, y esta agua del ojo de agua es completamente dulce. Entonces, la corriente que vemos es a raíz de que toda el agua que baja del interior del estado, de las zonas altas, baja hacia el océano. Nosotros estamos en el Golfo de México, entonces todo el agua va bajando por medio de las venas. Ya vieron que Yucatán es una tierra kárstica, el piso es kárstico, entonces tiene muchos cenotes y muchos, ¿cómo se llama esto? Ahora sí que túneles internos de corrientes de agua. Entonces, por medio de esos túneles llega el agua hacia la costa. Por eso vemos este fenómeno de los ojos de agua. Y recalco, es agua completamente dulce. Te recomiendo tomar el primer tour de este recorrido para que te pueda rendir el día. Puedes traer ropa cómoda, short, traje de baño y si puedes unos zapatos acuáticos te servirán mucho. Recuerda no usar cualquier protector solar, sino uno que no dañe el ecosistema. Y ven con muchas ganas a la aventura. El ojo de agua es una maravilla del mundo maya y se ha convertido en uno de los principales atractivos de la zona, que representa espacios ideales para refrescarse y descansar bajo la sombra de los árboles. En caso de sufrir cansancio o querer dejar la actividad o necesitar ayuda del equipo de Descubre Sisal, solo solicítela y ellos con gusto te ayudarán. Y recuerda consumir agua para estar bien hidratado. Y lo que sí no te recomiendo es caminar en la ciénega, ya que está llena de arena y es difícil hacerlo. Aquí las imágenes de nuestro compañero William, que sufrió por intentarlo y quedó exhausto. Disfrutamos un rico ceviche de camarón que consumimos con unas jícaras y créanme, nos las pasamos súper bien. Y es así como concluimos este viaje. Les recuerdo que igual el tour incluye paseo por el centro histórico, comida y opcional paseo en bicicleta. Ven y descubre Sisal con estos maravillosos tours. Además, les damos las gracias a Descubre Sisal por todo el apoyo que nos dio. Viaja con Memo, la mejor opción para tus viajes y tours. Atrévete a vivir esta experiencia única. Charlie Boy de Viaje te lo recomienda. Nos vemos en el próximo viaje. Muchas gracias.